Su voz era apenas un susurro en el viento polvoriento, una pregunta que detuvo el corazón del hombre más temido del oeste. ¿Puedo comer sus sobras, señor? Pero él no sabía que al levantar la vista, no encontraría a una simple mendiga, sino el rostro de su mayor pecado. Antes de entrar en esta historia, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos ves, y suscríbete si quieres más contenido como este. El polvo del pueblo de redención se adhería a todo como una segunda piel, un sudario ocre, que cubría los edificios de madera agrietada, y se arremolinaba en las botas de los hombres que caminaban con la mirada baja. En este lugar, el silencio era una moneda más valiosa que el oro, y el miedo, un lenguaje universal. Sentado en la esquina más oscura de la única taberna, Silas era el epicentro de ese silencio. No era un hombre grande, pero proyectaba una sombra que parecía devorar la luz de las lámparas de aceite. Su rostro, curtido por soles despiadados y vientos helados, era un mapa de caminos que nadie se atrevía a preguntar. Sus ojos, de un gris tormentoso, rara vez parpadeaban. Observaban el mundo desde una distancia inexpugnable, una fortaleza construida con los ladrillos de la violencia y la soledad. Su reputación le precedía como una plaga, susurrada en los salones y advertida a los viajeros imprudentes. El pistolero que nunca desenfundaba en vano, cuya velocidad era solo superada por la frialdad de su corazón. Ahora, se sentaba frente a un plato de estofado a medio comer, el vapor ascendiendo en volutas perezosas. El acto de comer, tan mundano para otros, era para él un ritual tenso. Cada movimiento era deliberado, económico, como si incluso al llevarse la cuchara a la boca, estuviera calculando ángulos y trayectorias. Los demás clientes de la taberna mantenían una distancia respetuosa, sus conversaciones apagadas, sus risas forzadas. El cantinero pulía un vaso con un trapo una y otra vez, su mirada evitando la esquina sombría donde la muerte parecía tomarse un respiro. Silas no era parte de su mundo. Era una fuerza de la naturaleza que había descendido sobre ellos, y todos contenían la respiración, esperando que pasara la tormenta. Fue entonces cuando la quietud se rompió, no por el estrépito de una silla volcada o el grito de un borracho, sino por un sonido tan frágil que casi se perdió en el murmullo general. Un movimiento cerca de su mesa, una sombra más pequeña, más vacilante que la suya. Era una niña. No tendría más de 8 años, con el pelo del color del heno seco y la suciedad incrustada en las líneas de su rostro. Llevaba un vestido raído que alguna vez pudo ser azul, ahora desteñido al color del cielo en un día nublado. Se detuvo a unos pasos de su mesa, sus pies descalzos dejando huellas pálidas en el suelo polvoriento. Los ojos del salón se posaron en ella, una mezcla de lástima y aprensión. Acercarse a Silas era como tentar a una serpiente de cascabel. La niña, sin embargo, parecía ajena al peligro que emanaba del hombre. Su atención estaba fija, no en su rostro ni en el revólver que colgaba pesado de su cadera, sino en el plato de estofado. Sus ojos, grandes y de un marrón sorprendentemente claro, delataban un hambre que iba más allá del estómago. Era un hambre del alma, una inanición de esperanza. Silas detuvo la cuchara a medio camino de su boca. Sintió la mirada de la niña como una presión física, un peso que no estaba acostumbrado a soportar. Normalmente, la gente apartaba la vista. Le temían, le odiaban, pero nunca le miraban con esa desnuda necesidad. Levantó lentamente la cabeza, sus ojos grises encontrándose con los marrones de ella. El mundo pareció encogerse, conteniéndose en el espacio entre el pistolero y la huérfana. Entonces, ella habló, y su voz fue como el crujido de hojas secas. ¿Puedo comer sus sobras, señor? La pregunta flotó en el aire tenso, simple, directa, y por eso mismo, devastadora. No había súplica, solo una constatación de su realidad. En ese instante, algo dentro de Silas, algo que él creía muerto y enterrado bajo años de sangre y polvo, se estremeció. El tiempo se fracturó. Mientras la pregunta de la niña aún resonaba en el silencio denso de la taberna, la mirada de Silas se clavó en su rostro. No era solo el hambre lo que veía.
Había algo más en la estructura de sus pómulos, en la curva obstinada de su barbilla, una familiaridad inquietante que tiraba de un hilo olvidado en el tejido de su memoria. Y entonces, el hilo se tensó. La imagen de la niña se superpuso con otra, una visión borrosa y violenta de un pasado que él se esforzaba por mantener sepultado. El olor a pólvora llenó sus fosas nasales. El eco de un disparo resonó en sus oídos. Vio un rancho modesto, un campo de maíz reseco, y un hombre de pie en su porche, con una escopeta vieja en las manos y una determinación suicida en los ojos. El hombre se llamaba Abel, un granjero que se había negado a vender sus tierras a un varón del ferrocarril que había contratado a Silas para persuadirlo. Silas recordó la conversación, las advertencias, la escalada de la tensión. Recordó la mirada de Abel, no de miedo, sino de un orgullo feroz y desesperado. Era la misma mirada que ahora le devolvía su hija desde el otro lado de la mesa. La conexión lo golpeó como una bala física, dejándolo sin aire. Esta niña, esta criatura de polvo y hambre, era la hija de Abel, la hija del hombre que él había matado a sangre fría hace 3 años, en ese mismo campo de maíz, bajo un sol indiferente. El recuerdo se desplegó con una claridad cruel. El cuerpo de Abel cayendo, el grito ahogado de una mujer desde el interior de la casa, la visión fugaz de una cara infantil asomándose por una ventana antes de desaparecer. Él se había marchado sin mirar atrás, cobrando su paga y borrando el incidente de su mente. Pero la memoria es una traidora, y ahora su pasado estaba de pie frente a él, con los ojos de su víctima, pidiéndole las migajas de su mesa. La revelación no trajo consigo un torrente de culpa inmediata, sino un frío paralizante, un vacío que se abrió en su pecho. El estofado en su plato se había enfriado, el vapor ya no ascendía, y la grasa comenzaba a cuajar en la superficie, una película pálida y sin vida. A Silas se le antojó que era un reflejo de su propia alma. El hombre temido, la leyenda del gatillo rápido, estaba completamente desarmado. No por una pistola, sino por un par de ojos marrones y un recuerdo que se negaba a permanecer muerto. La niña, Elara, seguía allí, esperando una respuesta. Su pequeña figura un monumento a la paciencia nacida de la necesidad. Su presencia era una acusación silenciosa, más potente que cualquier tribunal. Cada respiración que ella tomaba era un eco de la última que él le había robado a su padre. Silas sintió un impulso primario de huir, levantarse, dejar unas monedas sobre la mesa y salir de redención para no volver jamás. Era su método, su forma de supervivencia. Nunca echar raíces, nunca mirar atrás. El pasado era un fantasma, y la única forma de evitar que te atrapara era seguir moviéndote. Pero sus piernas se sentían como plomo. Estaba anclado a esa silla, a ese momento, por el peso de una vida que él había destrozado. Por primera vez en años, no veía a un objetivo, a un obstáculo o a un contrato. Veía el resultado final de su trabajo, la onda expansiva de su violencia. Había creado una huérfana. Había tomado a un hombre que era el centro del universo de una niña y lo había borrado de la existencia por un puñado de dólares. La ambigüedad moral que siempre había sido su escudo comenzó a resquebrajarse. Se había dicho a sí mismo que solo hacía un trabajo, que el mundo era un lugar salvaje y él simplemente era mejor en el juego. Pero no había juego en los ojos de Elara. Solo había un vacío con la forma de un padre. El silencio en la taberna se había vuelto opresivo. Todos observaban, esperando la explosión. La apartaría con un gruñido. La ignoraría. ¿Haría algo peor? El murmullo de los otros clientes de la taberna comenzó a filtrarse de nuevo en la conciencia de Silas, como el zumbido de moscas sobre una herida. No eran susurros de compasión por la niña. Eran cuchillas de juicio, afiladas con desprecio y conveniencia. «Es la hija de Abel», oyó decir a una mujer en una mesa cercana, su voz cargada de una justicia farisaica. El que se creía mejor que los demás, negándose a vender. Otro hombre, cerca de la barra, escupió en una escupidera. Buscó su propio final. El progreso no espera a nadie.
El cantinero, que había permanecido inmóvil, finalmente se movió. Se secó las manos sudorosas en el delantal y se acercó, no a la niña, sino a la mesa de Silas, manteniendo una distancia segura. «Señor», dijo en voz baja, suplicante, «quizá sería mejor si la niña se fuera. No queremos problemas». Las palabras, «no queremos problemas», se clavaron en Silas. Ellos no veían a una niña hambrienta, veían un problema, un recordatorio incómodo de la brutalidad sobre la que se construía su precaria prosperidad, una prosperidad regada con la sangre de hombres como Abel. Vio en sus rostros el mismo egoísmo cobarde que le había permitido a él prosperar como pistolero. Ellos condenaban al hombre muerto para justificar su propia inacción, y ahora condenaban a su hija para mantener su frágil paz. En ese momento, una extraña y amarga lealtad comenzó a formarse en el corazón de Silas. Una lealtad hacia la niña. Él y ella de repente estaban en el mismo bando. Parias. Él por la sangre en sus manos. Ella por la sangre que corría por sus venas. Eran los dos polos de la misma tragedia, y el resto del pueblo eran meros espectadores hipócritas. La mirada de Silas se desvió del cantinero y volvió a la niña. El ara no prestaba atención a los susurros. Su universo se había reducido a un plato de comida. Su inocencia, su pura y desesperada concentración en la supervivencia, era un faro en la oscuridad moral de la habitación. Silas no dijo una palabra. Las palabras eran baratas, herramientas de hombres como el cantinero o el varón del ferrocarril. Él siempre había preferido la acción. Con un movimiento lento y deliberado, que atrajo todas las miradas como un imán, extendió su brazo. Su mano, callosa y marcada por cicatrices, no se dirigió a su pistola, sino al plato de estofado. Lo agarró por el borde, y con un suave raspado contra la madera de la mesa, lo deslizó por la superficie, hasta que se detuvo justo delante de la niña. El gesto fue sísmico. El silencio en la taberna se hizo absoluto, tan profundo que se podía oír el zumbido del aceite en las lámparas. No fue un acto de caridad ostentosa, fue una concesión, una rendición, una confesión silenciosa. Para los observadores, fue un acto incomprensible, una desviación del guión que todos esperaban. El temido Silas, compartiendo su comida con una mendiga. Pero para Silas, el gesto fue un ancla en la tormenta de su conciencia. Fue la primera decisión que tomaba en años que no estaba motivada por el dinero, el miedo o la autoconservación. Estaba motivada por el rostro de la niña, por los ojos de su padre. El ara parpadeó, como si no estuviera segura de lo que acababa de suceder. Miró el plato, luego a Silas, y de nuevo al plato. Una vacilación fugaz cruzó su rostro, y luego el hambre ganó. Se arrodilló junto a la mesa y, con sus pequeñas manos sucias, comenzó a comer. No usó la cuchara que Silas había dejado. Usó sus dedos, cogiendo trozos de carne y patata con una urgencia que partía el corazón. No había gratitud en su expresión, solo una concentración total en la tarea de llenar su estómago vacío. Y eso, de alguna manera, lo hizo más real, más puro. No buscaba su aprobación ni su perdón, solo buscaba sobrevivir. Silas la observó, y el nudo en su pecho se apretó. Cada bocado que ella tomaba era un juicio y, a la vez, una extraña forma de absolución. La tensión rota por el gesto de Silas no tardó en reagruparse, esta vez con un nuevo centro. El sheriff, un hombre llamado Miller, se levantó de su silla junto a la puerta. Miller era un hombre cuya autoridad descansaba sobre un delicado equilibrio. No era lo suficientemente fuerte como para imponer la ley por la fuerza, ni lo suficientemente corrupto como para ignorarla por completo. Gobernaba a través de la sugerencia y evitando la confrontación directa. La presencia de Silas en su pueblo era una prueba de fuego para su método. Se acercó a la mesa, sus pasos pesados y renuentes. Se detuvo, colocándose entre Silas y el resto de la sala, como un pastor ineficaz tratando de proteger a su rebaño de un lobo que ya ha decidido no atacar. «Silas», dijo, su voz tratando de sonar firme pero traicionando un temblor nervioso. «Aprecio el gesto de veras, pero la niña no puede quedarse aquí.
está causando malestar. Silas levantó la vista del rostro de Elara, que seguía comiendo, ajena a todo. Sus ojos grises se posaron en el sheriff, y por primera vez desde que la niña había aparecido, la frialdad letal regresó a su mirada. El cambio fue tan súbito que el sheriff retrocedió un paso instintivamente. Silas no levantó la voz. No necesitaba hacerlo. Su tono era bajo, casi conversacional, pero cada palabra era una piedra afilada. El malestar ya estaba aquí mucho antes de que ella llegara, sheriff. Simplemente no tenía un nombre. Miller tragó saliva. Escucha, solo intento mantener la paz. La paz, repitió Silas, la palabra sabiendo a ceniza en su boca. La paz que construyeron sobre la tumba de su padre. Esa paz. El sheriff se quedó sin palabras. La acusación era directa, ineludible. Silas se inclinó ligeramente hacia adelante, su voz bajando a un susurro que era más amenazante que cualquier grito. El problema, sheriff, no es la niña. El problema soy yo. Y ahora mismo, mi problema es que ella termine su comida. ¿Entendido? No era una pregunta, era una orden. El sheriff Miller miró a Silas, luego a la niña, y finalmente a los rostros expectantes de sus ciudadanos. Vio que no tenía aliados en esa lucha. Derrotado, asintió brevemente y se retiró a su puesto junto a la puerta. Silas había trazado una línea en el polvo y había puesto a la hija de su víctima del lado seguro. Esa noche, la habitación alquilada de Silas se sentía más pequeña que un ataúd. El colchón de paja olía a humedad y a vidas pasadas, pero no era eso lo que le impedía dormir. Era el rostro de Elara, impreso en el reverso de sus párpados, la forma en que comía con los dedos, la seriedad de su concentración, la ausencia total de miedo en su mirada cuando se dirigió a él. Cada detalle era una brasa ardiente en su mente. La imagen de la niña lo arrastró más profundamente en su propio pasado, más allá del asesinato de Abel, a los cimientos podridos de su propia vida. Se vio a sí mismo como un niño, no mucho mayor que Elara, acurrucado en un callejón de una ciudad sin nombre. Recordó el frío que calaba los huesos, un frío que no tenía nada que ver con el clima. Recordó el hambre, un dolor roedor que se convertía en tu único compañero. Pero sobre todo, recordó la impotencia, la sensación de ser invisible, de ser menos que el polvo que levantaban los carruajes. Y recordó a su hermana, Lía, 2 años menor, frágil como un pájaro, con los mismos ojos grandes y asustados que ahora veía reflejados en Elara. Él era su protector. Le prometió que siempre la cuidaría. Pero las promesas de un niño hambriento son frágiles. Una noche, un grupo de hombres los encontró en el callejón. Él luchó con la furia desesperada de un animal acorralado, pero era solo un niño. Lo apartaron de un golpe y se llevaron a Lía. Nunca la volvió a ver. Esa noche, el niño murió y nació el pistolero. Se juró a sí mismo que nunca más sería débil. Nunca más sería impotente. El revólver se convirtió en la extensión de su voluntad, una forma de imponer orden en un mundo caótico que le había arrebatado todo. Pasó años perfeccionando su habilidad, construyendo una reputación de hierro, usando la violencia como un escudo para mantener a todo el mundo a distancia. Y la ironía lo golpeó con la fuerza de un puñetazo en el estómago. En su búsqueda de poder para vengar a la víctima que no pudo proteger, se había convertido en el monstruo que creaba nuevas víctimas. Había creado a Elara. Era el mismo hombre que se llevó a su hermana, solo que con un arma diferente y una excusa más rentable. El amanecer se filtró por la ventana sucia, una luz gris y vacilante que no prometía calor. Silas no había dormido. Se levantó y se acercó a la ventana, observando cómo Redención comenzaba a despertar. Vio al panadero abrir su tienda, al herrero encender la fragua. Vidas normales, rutinas que él nunca había conocido. Sabía que no podía quedarse. Su presencia era un catalizador para el odio del pueblo, un odio que ahora se desviaría hacia Elara. Protegerla en la taberna había sido un acto impulsivo, pero la protección a largo plazo era un problema completamente diferente. Podía irse.
Montar su caballo y cabalgar hacia el horizonte, como siempre había hecho. Dejar a la niña a su suerte, a la caridad inexistente de un pueblo que despreciaba su existencia. Sería lo más fácil, lo más inteligente, el camino de menor resistencia. O podía hacer lo impensable. Podía llevarla con él. La idea era una locura. Él era un hombre marcado, con enemigos en cada territorio. Su vida era una constante huida, un camino de violencia y soledad. ¿Qué lugar había en esa vida para una niña? Arrastrarla con él sería condenarla a una existencia de miedo y peligro. Salió a la calle. El aire frío de la mañana un alivio para su piel febril. La encontró donde esperaba, acurrucada en el hueco de una puerta, dormida. En su mano todavía agarraba un trozo de pan duro que él le había dado la noche anterior antes de que el cantinero la echara. Verla así, tan pequeña y vulnerable en la cruda luz del día, solidificó la batalla que se libraba en su interior. Dejarla era abandonarla al mismo destino que había sufrido su hermana. Dejarla era confirmar que él no era mejor que los monstruos de su pasado. El clímax de su vida no sería en un duelo al mediodía, con pistolas y gloria sangrienta. Era aquí y ahora, en una calle polvorienta, frente a una niña dormida. La elección no era entre la vida y la muerte, sino entre la condenación y la más mínima, la más frágil posibilidad de redención. Tomó su decisión. El peso del mundo no se levantó de sus hombros, pero cambió de forma. Ya no era la carga aplastante de la culpa, sino el pesado manto de la responsabilidad. Se arrodilló lentamente junto a Elara, cuidando de no proyectar su sombra sobre ella. La tocó suavemente en el hombro. Niña. Su voz era ronca por el desuso y la falta de sueño. Los ojos de ella se abrieron de golpe, alerta y asustados por un instante, hasta que lo reconoció. El miedo fue reemplazado por una cautela silenciosa. Silas no sonrió. No sabía cómo. Simplemente la miró y dijo dos palabras que cambiarían el curso de ambas vidas. «Vienes conmigo». No era una pregunta ni una oferta. Era una declaración de hechos. Un nuevo comienzo forjado a partir de un final violento. Elara no respondió. Solo lo observó con esos ojos viejos en un rostro joven, como si sopesara el peso de esas dos palabras. Finalmente, después de un largo silencio, asintió una sola vez. Con la decisión tomada, Silas se movió con una eficiencia renovada. Fue al establo y compró un segundo caballo, uno manso y robusto, pagando con el dinero manchado de sangre del trabajo que había hecho huérfana a la niña. Compró provisiones en el almacén general, soportando la mirada hostil del propietario y el silencio acusador de los demás clientes. No dijeron nada, pero sus pensamientos eran audibles. El asesino llevándose a la hija de su víctima. Cuando todo estuvo listo, regresó a por Elara. La levantó y la sentó en la silla del nuevo caballo. Era tan ligera que apenas sintió su peso. Montó su propio caballo y sin una sola mirada atrás, guió a los dos animales fuera de redención. No cabalgaron hacia una puesta de sol gloriosa. Partieron en la cruda luz de la mañana, hacia un futuro incierto y peligroso. El camino por delante estaba lleno de fantasmas y cazarrecompensas, pero por primera vez en su vida adulta, Silas no estaba huyendo de su pasado. Lo llevaba con él, sentado en el caballo de al lado. El ciclo de violencia no había terminado, pero su dirección había cambiado. Ya no era un círculo, sino una línea recta hacia un destino desconocido, una tenue y dolorosa esperanza.